Bueno, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de recibirlos nuevamente en un seminario del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasis y Trombosis. Como siempre, tenemos algunos invitados muy notables que están conectados, como la doctora Carmen Arocha Piñango, también el doctor Alman y otros de los socios fundadores, entre ellos nuestro presidente, nuestro presidente Raúl Izaguirre y nuestro vicepresidente Rafael Jiménez. En el día de hoy les voy a dar la palabra ahora al doctor Rafael Jiménez, que va a coordinar este seminario. Antes de empezar, les quiero recordar que vamos a mantener sus micrófonos silenciados. Si quieren, ustedes necesitan comunicarse, háganlo a través del chat. Recuerden que las preguntas las envían a través del chat y las vamos a contestar al final de las dos presentaciones que tenemos hoy. También les vamos a pedir que si les vamos a habilitar el micrófono para cuando ustedes vayan a participar al final de la presentación, y en ese caso si quieren que les demos la palabra, levantan la mano, van a encontrar el símbolo de levantar la mano en el icono participantes, generalmente está debajo de la pantalla de Zoom. Allí van a encontrar el icono para levantar la mano. Bueno, le voy a dar la palabra entonces a Rafael, y estamos, como les decimos, muy contentos de recibirlos nuevamente en nuestros seminarios. Por favor, Rafael. Hola, bueno, realmente es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Esperamos que les disfruten mucho estas presentaciones. Yo quisiera hacer algún comentario antes de iniciar. Realmente, si uno se pone a pensar, uno de los aspectos más importantes que hay en la medicina es hacer un diagnóstico correcto. Y de esto se han escrito tratados y podríamos gastar una tarde entera de conversar sobre lo que significa un diagnóstico correcto en medicina. Porque los diagnósticos, cuando no se hacen correcto, pues pueden dejar muchas secuelas físicas, psicológicas, realmente pueden dejar malformaciones o pueden llevar a la muerte. Entonces, realmente, el día de hoy que nos estamos enfocando básicamente en lo que es diagnóstico, es un aspecto importantísimo. Yo siempre pienso, y cuando les hablo a mis estudiantes, les hago mucho énfasis de lo que significa o de lo que significó hace 2300 años para los médicos o para los encargados de la salud de aquellos tiempos, realmente atreverse a, digamos, a romper y a investigar un cadáver por dentro. Imagínense, socialmente y religiosamente era casi imposible, los cadáveres eran intocables, pero la gente de aquel tiempo realmente se preocupó porque debía haber, para hacer un diagnóstico correcto, debían ingresar y averiguar cómo era el cuerpo humano y qué era lo que en realidad había matado a un paciente. A mí me gusta una frase mucho que citaba Pasteur, y es que la suerte solo se beneficia a las mentes preparadas. Y realmente nosotros lo que estamos haciéndonos aquí es preparándonos, porque en medicina solo hay dos aspectos que llevan al progreso en medicina. Uno es la docencia y la otro la investigación. Y entonces hoy estamos en el proceso de docencia, estamos todos aprendiendo un poco más, y creo que ojalá aprendamos mucho de estas conferencias, porque realmente es muy interesante poder hablar del diagnóstico de una enfermedad que hace 6 meses en ninguna parte del mundo había, digamos, los métodos para analizar y para discutir sobre este virus, porque era un virus prácticamente desconocido. En cambio ahora todos queremos aprender, bueno, cómo se hacen los diagnósticos, cómo se presentan, si hay negativos, falsos positivos, cuándo se negativiza, cuándo se considera un paciente que ya está recuperado, etcétera. Y todo esto es lo que vamos a ver hoy. Como
pienso que hay algunos estudiantes jóvenes, realmente yo quisiera decirles a estos jóvenes que para hacer un buen diagnóstico hay que utilizar algunas cosas que son básicas. Conversar mucho con el paciente, tener muy buena relación con los otros grupos profesionales, porque en realidad ningún grupo profesional tiene la verdad exclusiva de un diagnóstico, y los diagnósticos ahora son muy complicados porque requieren de muchas disciplinas muy complejas. Y después, pues ojalá que todos podamos hacer investigación biomédica para en un momento dado, pues realmente tener un progreso mayor. Hoy en la tarde tenemos a dos doctoras de dos países diferentes que son realmente una suerte tenerlas con nosotros. Una es la doctora Liliana Curi de Santo Domingo, República Dominicana, y la otra es la doctora Melissa Carazo de San José, Costa Rica. Vamos a darle la palabra a Liliana, a la doctora Curi, para que nos empiece con la primera charla, que realmente yo pienso que todos estamos muy ansiosos de oírlas. Liliana, por favor. Liliana, tu micrófono, por favor. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy feliz de estar con ustedes de nuevo por estos medios que nos facilitan realmente conectar el mundo y conectar América. Gracias a Dios. Y quisiera tener la primera diapositiva. Vamos a hablar de lo que son los métodos diagnósticos para el COVID. Y a mí me toca la parte específica de lo que vamos a hablar, de la parte diagnóstica serológica. Si me asisten un poquito de cómo poder ir a la próxima, te agradezco. A ver, ya lo tengo aquí, pero... ¿Tienes el comando tú o lo tengo? Ok, ya lo tengo yo. Perfecto. Tenemos que las pruebas diagnósticas de COVID se utilizan dos tipos de estrategias para poder hacer estos diagnósticos. Un grupo que utiliza la estrategia de los antígenos, de la detección de antígenos, y otro grupo que utiliza la estrategia de la detección de anticuerpos, de los cuales en uno se detecta el virus directo del SARS-CoV-2 en este caso, o las inmunoglobulinas del tipo IgG o IgM específica de cada uno de ellos. Tengo que en estas pruebas diagnósticas y esquematizando, podemos tener la detección del virus mediante lo que son las pruebas de PCR por el RNA, el antígeno viral, y estas muestras, el tipo de muestras que requieren ellos es fluido nasofaríngeo, oral, alveolar, saliva, esputo, pero Melissa va a hablar in extenso de esa parte de la PCR, y lo que a mí me toca es la parte de la detección de los anticuerpos específicos IgG e IgM, que es una medición directa de lo que es la exposición al virus, y lo que se utiliza para ellos es sangre, donde podemos utilizar suero, la toma de muestra, con anticoagulante o sin anticoagulante, porque podemos utilizar tanto suero como plasma como lo que es sangre total. Como pruebas diagnósticas generales están las PCR, que son cuantitativas y hay unas rápidas, está la detección de antígenos, y aquí lo que nos ocupa, que son las diagnósticas de la detección de anticuerpos, las cuales tenemos dos tipos de pruebas. Una prueba que es la que llaman la prueba rápida, porque es una prueba que ocurre la reacción mediante un método cualitativo, y la reacción ocurre en una membrana de inmunocromatografía, las cuales, para que sean buenas y puedan ser apreciadas y
realmente avaladas por los ministerios de salud y por FDA y demás, deben tener más de un 80% de sensibilidad y especificidad. Se usa para evaluar infección generalizada y tasas de inmunidad comunitaria. No es una prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica se hace mediante la identificación del virus con la prueba de PCR. En estas pruebas de detección de anticuerpos, como dije anteriormente, vamos a tener una medición indirecta dependiente de la respuesta inmune de la persona, pero que nos va a dar una orientación bastante cercana de qué es lo que tenemos y qué tanta exposición pudimos tener. Vamos a ver más adelante algunos casos que les voy a comentar. ¿Qué usa? Puede ser sangre capilar, sangre venosa y sangre completa, suero, plasma, EDTA o citrato de sodio. Nosotros en República Dominicana hicimos el experimento y decidimos y definimos que íbamos a usar plasma suero en primer lugar porque tiene pocos interferentes, está libre de todo, incluso la fibrina, factores de coagulación y todo, o plasma. No usamos tanto la sangre completa porque la reacción en muchas de las pruebas que trajeron aquí al país, hubo un poco de problemas. Hubo un poco de problemas porque al ser una enfermedad nueva, todo el mundo estaba desesperado, todo el mundo quería un diagnóstico, no se sabía nada, no habían pruebas diagnósticas ni siquiera de PCR al inicio, porque se estaban desarrollando los kits, aunque sí teníamos las plataformas en algunos laboratorios grandes de salud pública aquí, la plataforma de Roche, porque se trabaja en un laboratorio que tiene el Ministerio de Salud Pública, donde se trabaja virología, donde se trabaja VIH, sí teníamos la plataforma del equipo de Roche, el 6800, el COVA 6800, pero no teníamos los reactivos específicos para trabajar lo que era el COVID. Y se comenzaron a hacer las pruebas con pruebas rápidas de membrana o de cromatografía. Posteriormente, llegaron las pruebas serológicas ya con métodos cuantitativos que detectan IgG e IgM y detectan estas inmunoglobulinas por los métodos de ELISA, utilizando inmunofluorescencia o electroquimioluminiscencia, con una alta sensibilidad y especificidad, bien cerca del 100%, después del 14 días de haber estado en contacto con el virus o la posible infección que tuviéramos. Como dije anteriormente, estamos usando suero para hacer estos procedimientos. ¿Cuáles pruebas utilizar y cuándo realizarla? ¿Realmente tiene algún impacto preventivo estas pruebas serológicas que detectan anticuerpos? Bueno, quise traer esta gráfica porque en esta gráfica vamos a ver todo lo que es la respuesta inmunológica de las personas y lo que conocemos como los tiempos en que aparecen los anticuerpos IgM y los anticuerpos IgG. Si vemos aquí, en el día 0, nosotros entramos en contacto con el virus y a partir de aquí, nosotros tenemos un periodo que es lo que llamamos periodo de ventana, y este periodo de ventana es del día 0 al día 10. Puede estar comprendido aquí, con unos días del 0 al 5 totalmente asintomático, donde comienza la replicación del virus, y posteriormente entramos a la parte del inicio de los síntomas. La prueba que hay que hacer en este momento es la prueba de PCR. No sé qué me pasó aquí. Es la prueba de PCR para nosotros poder hacer voy a la curva.
Dale, aquí estoy. En su. Ok. Pregunta. ¿Qué? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto, Liliana, estamos viendo No, perfecto. es que a mí me entró algo, gracias. Gracias, sí. Entonces, aquí tenemos que hacer PCR para detectar antígeno. Y el antígeno lo podemos detectar durante toda esta curva, que es toda esta curva amarilla. Posteriormente, a partir del día 7, inician los anticuerpos IgM, pero hay una zona que es la zona entre el día 7 y el día 10 que nosotros podemos detectar solamente el 50% de las personas que pueden estar positivas se va a detectar en esos días entre el 7 y el 10. Posteriormente, a partir del día 10, sí ya hay un mayor porcentaje de detección, por lo cual se dice que el periodo ideal para realizar las pruebas rápidas o las pruebas de membrana para detección de IgG e IgM es entre el día 10 y el día 20, porque ya para el día 21 ya los anticuerpos IgM van cayendo. Pero al día 14, los anticuerpos IgG comienzan a subir. Todo esto es si el organismo de la persona funciona o tiene un sistema inmune robusto. No estamos hablando de grupos especiales que pueden tener inmunosupresión o que pueden tener edad avanzada o utilización de medicamentos inmunosupresores, ni nada de eso, sino en lo que es la población normal. Inician los anticuerpos IgG y vamos a tener una zona donde unos días en donde vamos a encontrar tanto anticuerpos IgM como anticuerpos IgG. El encontrar anticuerpos IgM nos orienta a nosotros sobre la presencia del virus en el organismo. Y la presencia de las IgG nos orienta hacia la respuesta inmune tardía que puede tener esa persona, que puede tener el organismo, el cual se mantiene en el tiempo pasado incluso la infección y que las pruebas de PCR comienzan a dar negativa. Aquí comienzan a bajar a partir del día 21 y las pruebas de PCR comienzan a negativizarse. De hecho, uno de los diagnósticos o de las herramientas diagnósticas que se utilizan en nuestro país para decir que una persona está yendo a la convalecencia o está convaleciente es cuando la persona se infectó, dio positivo a PCR, se le dio tratamiento o estuvo interno y cuando le hicieron a los 14 o 21 días, depende de realmente el grado de afección que la persona tenga, si estuvo interno, si estuvo en unidad de cuidados intensivos, si estuvo entubado, depende, dependiendo de eso, le hacen una PCR a los 14 días o a los 21 días para buscar la negativización de esa PCR, una PCR no detectable, y comenzar a decir que la persona se está comenzando a recuperar. En este momento nosotros identificamos que hay un aumento de los anticuerpos del tipo IgG. Bueno, continúo entonces diciendo que del día 0 al día 10, que es el periodo de ventana, no se deben hacer pruebas serológicas porque van a estar negativas. A partir del día 7, que comienza la aparición de los anticuerpos del tipo IgM, podemos detectar hasta el 50% de las personas que están con estos anticuerpos o con este virus o que han estado en contacto con el virus. A partir del día 10 ya sube a un 70% y a partir del día 14, que es cuando comienzan incluso a aparecer los anticuerpos del tipo IgG, ya se detecta en un 100%. Todos estos anticuerpos
siempre y cuando la persona tenga una buena respuesta inmune. Se mantiene entonces durante el tiempo. Lo que hemos podido observar nosotros aquí en República Dominicana, que comenzamos con el virus como en febrero, 29 de febrero, específicamente día bisiesto, año bisiesto, por eso teníamos el día 29 donde se identificó un italiano que había llegado con el virus, que fue la primera persona identificada en República Dominicana que habían venido a uno de los resorts. Aquí en República Dominicana habían llegado el día 22 y el día 29, bueno, en esos días se puso malo y el día 29 ya llegó hacia lo que fue un centro de hospitalización de un hospital militar que se había habilitado para la atención en COVID. Estos son los insumos que se utilizan para lo que son las pruebas diagnósticas de PCR, que ya Melissa les hablará. Y esto son unas cajas, unas demostraciones de cajas que manejamos aquí en República Dominicana de muchas pruebas rápidas, porque nosotros estamos en año electoral. Entonces, con la pandemia, esto fue uno de los obsequios, de los regalos y de las donaciones que los políticos hacían al pueblo, el tener unas pruebas rápidas disponibles para que todo el que quisiera hacerse las pruebas, pues pudieran pasar a ver si estaban o no estaban, porque la verdad que hubo mucho pánico en la población. A raíz de esto, pues ya vino lo que fue el control desde el Ministerio de Salud Pública hacia lo que son las pruebas ya avaladas, probadas, y a nosotros en República Dominicana, en los laboratorios donde yo estoy trabajando, trabajamos con estos dos tipos de pruebas diagnósticas para COVID. Esta que es la de SD, que es una prueba que tiene una alta sensibilidad, llegando a ser un 96% a partir del día 14, y la iChromax, que es un método por inmunofluorescencia que tiene un lector y podemos tener un valor en donde podemos cuantificar la cantidad de anticuerpos que tenemos. Aquí vengo con un cuadro, que es el cuadro de interpretación y significado clínico de las pruebas, donde tenemos que una PCR positiva... Liliana, perdón. Liliana, no estamos cambiando las diapositivas. A ver, apretá tu... No estamos mirando aún la gráfica de respuesta inmune COVID-19. A ver si estás pudiendo modificar mover la presentación. Si no, ahí está. A ver. Aquí. Okay. Estás yendo para atrás. Tenés que ir para el otro lado. A ver. Sí. Sí. Acá estamos. A ver. Perfecto. Ok. Aquí en este cuadro es que voy. Ok. Estas pruebas son las pruebas que en República Dominicana son parte de las pruebas que en República Dominicana están avaladas por el Ministerio de Salud Pública, ya que hubo una cantidad de cajitas que se manejaron sin control de temperaturas ni nada. La gente las tenía en los carros, en las cajuelas, bueno, horrible, pero bueno, ya eso pasó. Tuvimos una época en donde, la época de confinamiento que era así. Y actualmente pues ya hay un listado de pruebas que están avaladas por el Ministerio de Salud Pública, donde hay métodos cuantitativos y hay métodos cualitativos. Si vemos la interpretación de las pruebas, vemos que si tengo una PCR positivo con anticuerpos negativos, yo pudiera estar en el periodo de ventana
que es ese periodo del día 0 al día 10, donde no va a haber una respuesta inmune propia, robusta, que pueda identificar estos anticuerpos. Tenemos, si el IgM comienza a estar positivo, acompañado de un PCR positivo, ese es un paciente en estado temprano de la infección que está iniciando, pero esa persona es infectante. El tercer modelo, que están positivos todos, está en una fase activa de la infección, es infectante, pero ya comenzó la recuperación de los anticuerpos del tipo IgG. Cuando hay anticuerpos del tipo IgG y PCR positivo, ahí pudiéramos decir que el paciente está en el periodo tardío porque ya comenzaron los anticuerpos del tipo IgG, o que tiene una infección recurrente porque tiene la PCR positiva. Pero ¿qué hemos visto? Claro, todo ha sido observacional. ¿Qué hemos visto en República Dominicana? Hemos visto en República Dominicana que hay muchas personas que no negativizan la PCR, y el italiano que yo comenté en estos días, el que comenté hace un rato, que fue nuestro primer caso en República Dominicana, estuvo por más de 50 días con la PCR positiva. Se plantea muchas veces, pero ya después Melissa hablará mucho de eso, se plantean muchos médicos de si existe un reservorio que mantiene lo que son los restos del material genético, que si las personas que tienen sinusitis, y entonces hay que hacerle una tomografía axial computarizada de senos paranasales para ver si hay ahí algo localizado con la secreción, pero bueno, todo aprendiendo todos de esta enfermedad realmente. El paciente que tiene IgM positivo y tiene la PCR negativo pudiera ser un paciente que está en estadio temprano, donde no se detectó a través de la PCR ningún virus, porque tiene algunos puntos que son muy incidentes, como la toma de muestra para la PCR. Entonces, tiene que ser una gente con bastante destreza y especialización para manejarlo. Cuando tenemos solo IgG, entendemos que es un paciente que tiene una infección pasada, no sabemos si tiene inmunidad ni si va a conservar la inmunidad. De hecho, nosotros en nuestro laboratorio estamos dándole seguimiento a pacientes que inicialmente estuvieron enfermos en los principios de marzo, y hemos venido dándole seguimiento cada semana y cada 15 días posteriormente para ver los títulos de anticuerpos del tipo IgG que tanto se le mantienen. Hemos visto que el IgG hace un pico y que después del pico baja un poco y hace entonces una llanura, un plató, donde hay muy poca variación, pero se han mantenido. Tenemos entonces también los pacientes que son negativos de PCR, IgM positivo e IgG positivo, son pacientes que ya van en el periodo de lo que es la recuperación. ¿Cuándo debemos usar estas pruebas en sangre? Para detectar personas asintomáticas con la infección. Aquí se está usando en República Dominicana, que están haciendo intervenciones en lugares donde han aparecido muchas personas infectadas, porque estamos haciendo las pruebas, y como eso lleva un registro a salud pública, pues al Departamento de Epidemiología está llevando todo el control de las zonas que son más vulnerables. También para monitorear pacientes convalecientes y para hacerle al personal sanitario, a todo el personal de salud, buscando lo que es inmunidad o los riesgos que tienen de contraer infecciones. Aquí hubo muchos médicos que se infectaron inicialmente, sobre todo infectólogos, fueron los primeros porque eran los de la primera línea de batalla,
y ya tienen, muchos de ellos que yo he podido hacerle las pruebas, ya tienen IgG en unos buenos niveles, más de 50 unidades del IgG. Otras pruebas diagnósticas que se utilizaron en el laboratorio, que se utilizan en el laboratorio para los diagnósticos, son los hemogramas, buscando linfopenia, neutropenia, trombocitopenia, la ferritina, que está altísima, los dímeros D, que se pusieron súper mega de moda, y todo el mundo ya sabe lo que es un dímero D con esto de lo del COVID, la troponina I, la proteína C reactiva, que en nuestro país hubo mucha confusión entre la PCR y la proteína C reactiva, la reacción de polimerasa en cadena y la proteína C reactiva. Entonces, bueno, eso fue parte también de la cotidianidad de estos días. Los tiempos de protrombina, parcial de tromboplastina, fibrinógeno, procalcitonina, transaminasas, bueno, todas estas, nosotros no hacemos interleuquinas en el país, pero sí también la LDH. Con esto yo concluyo toda la parte de lo que tenía por decir inicialmente sobre los anticuerpos. Gracias. Muchas gracias, Liliana. No sé, Rafael. Bueno, hay muchísimas preguntas en el chat, así que les pedimos que todos se vayan preparando, porque me parece que la discusión es súper rica y muy buena. Así que ya muchas felicitaciones sobre también la presentación. No sé, Rafael, si tú quieres introducir a la doctora Melissa o directamente ya arranca con la ponencia. Bueno, doctora Melissa Carazo, entonces, cuando tú quieras, te podés habilitar tu micrófono. Ahí está. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la parte molecular. Voy a dar algunas ideas generales con algunos espacios ahí disponibles para que se genere un poco de discusión posteriormente en la parte del diagnóstico. Entonces vamos a iniciar. Listo. Esta primera parte quiero hablarles sobre este personaje, ¿verdad? Que podemos ver en la pantalla. Muy particular, que realmente nos ha dado vueltas en el mundo increíblemente. Hemos aprendido cosas en el proceso, algunas otras que mejorar a nivel molecular también, algunos espacios en los cuales debemos generar algunas conclusiones en el camino también, de cómo manejarlo, cómo diagnosticarlo, ¿verdad? Ya Liliana dio la parte de inmunología. Y pues en la parte molecular también estamos aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Porque el proceso del virus dentro del organismo de un paciente que se infecta con él es muy diferente, son diferentes sistemas inmunológicos y la parte molecular tiene muchas cosas que decirnos, ¿verdad? Entonces, ahí está esta imagen pequeña en la cual lo que quiero hablarles es como básicamente vamos a hablar sobre esta estructura, ¿verdad? La parte molecular. Lo que identifica este organismo, el SARS-CoV-2, ¿verdad? El coronavirus, es un virus ARN positivo, ya todos sabemos, tiene una nucleocápside, ¿verdad? Que realmente identifica y le da identidad a este organismo. También tenemos algunos otros componentes externos dentro de él, fuera de él, perdón, que forman parte de lo que él es, que es bueno, la cobertura, ¿verdad? Algunas proteínas de cobertura, las famosas spike, ¿verdad? Que es la que le da la forma de corona, que tienen una parte muy significativa en lo que es el proceso de infección y de unión intracelular a las células del humano. La glicoproteína de membrana, la M, ¿verdad? Que también nos ayuda a poder identificar sobre todo el tipo de organismo que es. Este es el genoma del virus, ¿verdad? Y básicamente en estas características del genoma es en el cual nosotros podemos realizar un diagnóstico molecular
utilizando algunos componentes de él que nos van a dar la identidad desde el punto de vista primero de la familia a la que pertenece, que es la familia de coronavirus, y también otra parte que nos identifica el tipo de coronavirus que es, ¿verdad? En este caso nos da el nombre y el apellido de él, ¿verdad? Esta estructura de acá, los ORFs, el marco de lectura abierto, el 1A, 1B, es un punto muy importante a nivel de biología molecular y que nos permite identificarlo. Es una estructura un poco bastante conservada que nos permite identificar al virus. Aquí está el gen asociado a la espícula. Nos ayuda un poco en la parte estructural. El M también nos ayuda un poco en esa parte, igual el E. El E nos dice que pertenece al grupo de coronavirus, nos ayuda mucho este gen, que es el de la envoltura. Y luego tenemos el de la nucleocápside, que también nos permite identificar un poco a este virus como tal, como coronavirus, ¿verdad? Y quería, perdón, acá me fui atrás. Ajá. Ay, no, Ay, se me están adelantando muchas. Necesito irme para atrás un poco. Es que no veo la... ok. Vamos a ver si con las flechitas me voy para atrás. Ahí está. No, necesito irme para atrás. Está. Con las flechas podés Las de la dirigir compu. Sí, de tu computadora. A ver. No, no me deja, no. Vamos a ver. Bueno. Ok, vamos a ver. La anterior a esta. Ajá. Ok, y ahora sí, la que sigue. Ok. Un poco basado esta presentación está en este artículo, que es una revisión muy importante, que nos habla y nos genera una discusión tanto desde la parte molecular, serológica y bioquímica, ¿verdad? Nos ayuda en el monitoreo del proceso infeccioso y de la enfermedad en sí. Yo voy a basarme un poco en la parte molecular. Ya Liliana nos hizo una maravillosa explicación y muy clara en cuanto a la parte inmunológica de anticuerpos, entonces vamos a complementar esa parte de Liliana con la parte molecular. Lo que dice, bueno, lo más importante en este punto, ¿verdad? Es que sin una buena muestra no podemos hacer un buen diagnóstico molecular. Necesitamos que esa muestra inicial, aparte, tenga ciertas características muy particulares e importantes. Una de ellas es que sea una muestra que tenga una gran reproducibilidad, a pesar de que se requiere una pericia por el sitio anatómico en el cual lo estamos tomando. También que sea de fácil adquisición, ¿verdad? Que se pueda tomar fácilmente sin ninguna complicación, ¿verdad? Y esto nos lleva entonces a una fase inicial también en la cual el virus es la forma de infección y donde lo vamos a encontrar en las primeras etapas del proceso infeccioso, que es en la nasofaringe o orofaringe. Y de allí, por eso es que vamos a tomar inicialmente la parte de los hisopados, ¿verdad? O sea que la primera muestra que para poder realizar el diagnóstico en fase temprana, como lo mostraba el gráfico de Liliana, en esos primeros entre 5 y 10 días, ¿verdad? Luego de la infección, de haber contraído el virus, es en esa parte de la nasofaringe orofaringe, que es donde el virus se va a encontrar inicialmente. Entonces, el tracto respiratorio superior y los hisopados que se tomen allí van a ser esa fase inicial. A veces los pacientes llegan a complicarse, llegan a hospital y en algunos otros momentos se ha considerado también la parte del tracto respiratorio inferior, ¿verdad? Porque el virus entra ya al organismo y empieza a replicarse y avanzar a otros sitios anatómicos del sistema respiratorio. Entonces ahí hablamos de un lavado bronquialveolar, de un aspirado traqueal, de un líquido pleural. En algunos casos se menciona la biopsia pulmonar, pero ya en esos otros casos, ¿verdad? Podría ser post-mortem y el esputo, ¿verdad? Que también frente a la complicación que se presente, esta sería una muestra que se podría utilizar. Las muestras de tracto respiratorio inferior no requieren un medio de transporte, ¿verdad? Pueden ir, en algún caso, como el lavado bronquialveolar, en alguna solución, utilizar solución salina estéril. En el caso de los hisopados del tracto respiratorio superior,
sí vamos a requerir un medio de transporte o una solución en la cual vamos a suspender toda esa recolección de células con virus que vamos a encontrar en estas vías respiratorias superiores. Entonces, ¿cómo funciona el diagnóstico? ¿Verdad? Vamos a tomar un frotis a un paciente. Ese material genético le vamos a generar un procesamiento, ¿verdad? Vamos a necesitar hacer una lisis de células en donde el virus va a estar inicialmente y en donde se va a generar una primera etapa de replicación. De allí lo que vamos a hacer es una lisis, o sea, una ruptura de células para que el material genético sea liberado. Vamos a eliminar todos esos restos de estratos de las células y vamos a liberar ese material genético que va a ser un ARN. Como el ARN es una molécula que es lábil, necesitamos transformarla a una segunda fase que sería el ADN. El ADN es una molécula más estable y mucho más fácil de trabajar en biología molecular. Entonces, hacemos lo que llamamos una retrotranscripción, que es una conversión de ARN a ADN, y posteriormente ese ADN lo vamos a reproducir muchas veces, ¿verdad? Y vamos a utilizar un colorante para evidenciar la presencia de ese ADN, ¿verdad? Que en este caso podríamos decirle que es un tinte a una sustancia que puede florecer, que da una señal y que nos identifica que está presente el virus. Aquí hay algo muy importante y en lo cual se ha trabajado durante muchos años a nivel de las técnicas moleculares, y es en el uso de un control interno. Es decir, algo que me permite ver que la calidad del proceso que yo estoy realizando para el diagnóstico esté bien, ¿verdad? Que no hayan interferentes que me estén evitando que el virus se pueda evidenciar, y también si la muestra es una buena muestra. O sea, ese control interno es como una evaluación de lo que hay dentro de la muestra que se tomó inicialmente, desde dos puntos de vista, de ver si la técnica que estamos utilizando es una técnica óptima, ¿verdad? Que está dando un resultado que de alguna manera yo puedo confiar en él, y por otro lado, evaluando la calidad de la muestra que estamos tomando. Entonces nosotros la señal la vamos a ver en una grafiquita, como se establece acá, entre un positivo y un negativo, ¿verdad? Vamos a ver que como vamos a reproducir muchas veces ese material genético a través de diferentes sustancias que nos permiten generar muchas copias, como una fotocopiadora, ¿verdad?, del virus, vamos a tener muchas copias de él, y lo vamos a darle un tinte, por decirlo así. La presencia de ese tinte en esas fotocopias me va a dar una señal que un detector o un aparato lo va a traducir en una señal que sería positiva, ¿verdad? Que lo vemos aquí, una fluorescencia, ¿verdad? Por ese tinte que tiene el material genético, que al haberlo fotocopiado muchas veces, va amplificándose, ¿verdad? Y evidenciándose esa señal. Y por otro lado, cuando no hay presencia del virus, vamos a ver que no va a haber presencia de esa fluorescencia. ¿Qué situaciones nos han pasado? Pues en todo esto, ¿verdad? Como todo es algo nuevo, algo que no está controlado, y bueno, hemos tenido problemas a nivel mundial en muchos países en cuanto a escasez de reactivos, a la disponibilidad de ellos. Algunos países han utilizado técnicas in-house que se llaman, que son propiamente técnicas caseras. Hay otros países que tienen oportunidad de poder conseguir reactivos desde otras áreas, ¿verdad?, de fabricación, de la industria de biología molecular, y que pueden ayudarle y facilitarle la parte diagnóstica. Entonces, esas dos fases se han dado: escasez de reactivos, posibilidad de accesar a algunos, otros no. Lo que pasa en biología molecular es que el trabajo, para que sea un buen trabajo, tiene que ir despacio. Entonces, los test son lentos, no es una prueba que vayamos a encontrar en 10 minutos, 5 minutos, ¿verdad? En esta parte de acá que hablamos de que los test son lentos. Es un trabajo que tiene que irse haciendo poco a poco. Estamos hablando de una molécula de ARN, que es una molécula muy lábil, o sea, muy frágil, de fácil en el ambiente, fácilmente degradable. Entonces, es importante optimizar y darle las condiciones adecuadas para que se pueda trabajar y dar un diagnóstico en relación a la presencia
del virus en una muestra, ¿verdad? Entonces, el resultado se va a obtener en unas horas, en un par de horas, ¿verdad? Más de 2 horas en la mayoría de los casos. Y otro punto importante en la biología molecular es la parte de falsos positivos y negativos, que más adelante voy a dejar algunas inquietudes, hacer algunas contrapropuestas y también el que podamos generar una discusión en relación a este tema, ¿verdad? Ahora se habla de futuros test, ¿verdad? De la presencia de neutralización de antígenos, de técnicas más rápidas. Liliana se refirió a algunos de ellos al inicio de su presentación, pero en principio estamos trabajando con lo que tenemos, con lo que en algunos casos es accesible para unas personas, en algunos laboratorios, en algunos países, y en otros, pues también tratando de esforzarnos por dar lo mejor, ¿verdad? Y lo que podemos hacer y para colaborar en toda esta situación que se está presentando. Entonces, les mencionaba que en este caso las guías internacionales establecen que el estándar de oro para el estudio del SARS-CoV-2 son las técnicas moleculares, ¿verdad? Las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, en donde específicamente la RT-PCR es la técnica que estamos utilizando. Entonces, estamos trabajando con el material genético de un virus, que es ARN, lo estamos pasando a ADN, haciéndose múltiples copias, ¿verdad? Estamos fotocopiando ese ADN muchas veces y detectando una señal de esas copias que estamos haciendo, ¿verdad? Para asegurarnos de realmente la presencia de él. La muestra recomendada para estas técnicas moleculares, como les decía, es el hisopado nasofaríngeo, según lo que establece el CDC y también la Organización Mundial de la Salud en sus guías internacionales. Como les decía, es una muestra accesible, que de alguna manera se facilita su obtención, ¿verdad? No es tan invasiva, es un poco invasiva, pero no tanto, y que de alguna manera, pues, en cualquier ambiente adecuado se puede tomar. Lo importante acá es el poder realizar una buena técnica de obtención de la muestra y en el momento idóneo también, porque como nos mostraba Liliana en la gráfica, el momento adecuado para utilizar cada técnica va a depender del proceso infeccioso en el cual se encuentre el paciente. Un reporte de un estudio que se realizó en relación a la comparación de hisopados nasofaringios versus hisopados orofaringios establecía que existe una sensibilidad del 60% en los hisopados nasofaringios versus los orofaringios, que son de un 40%. Y dice que la sensibilidad se aumenta cuando trabajamos con muestras de vías respiratorias inferiores, que estas básicamente, ese estudio lo que hacía eran pacientes que ya se encuentran hospitalizados, se les toma la muestra y por su complicación pues es un poco más sencillo encontrar el virus en estos, ¿verdad? Los hisopados, como les decía, dependiendo del momento en que se tome y dependiendo de la técnica que se utilice, es un punto crítico para hacer un buen diagnóstico. Y aquí tenemos esta grafiquita en cual, como les mencionaba, la sensibilidad de la prueba, los falsos negativos, ¿verdad? Si se toma la muestra en una etapa muy temprana, no vamos a encontrar el material genético. Si la tomamos en etapas más tardías, ¿verdad? Ya después de los 10 días del proceso de infección, entonces también podemos encontrar un falso negativo, ¿verdad? O al inicio, cuando no hay síntomas, se toma la muestra, ¿verdad? Y entonces puede ser que ahí también vayamos a encontrar un falso negativo. Esta gráfica básicamente nos ayuda un poco a evidenciar eso. Ya una vez iniciados los síntomas, el ARN vamos a encontrarlo, el material genético del virus, y conforme va pasando el tiempo, ya no vamos a detectarlo en las muestras de los pacientes. Porque ya se va a dar la respuesta inmune en esto. Entonces, ¿qué requisitos tenemos para un análisis molecular confiable? Esos requisitos van a depender de diferentes cosas y la fase preanalítica es muy importante. Y la fase preanalítica específicamente en el momento de la obtención de la muestra, de cómo esa muestra se maneje, ¿verdad? Si esa muestra se coloca inmediatamente en el medio de transporte en el cual va a ir, hablando específicamente del hisopado nasofaríngeo,
En el tipo de material que vamos a utilizar, o sea, el tipo de hisopo es muy importante, porque hay algunos componentes y no son los hisopos adecuados que más bien nos van a inhibir la PCR, la RT-PCR, ¿verdad? Y el medio de transporte viral, que en algunos casos también se da que no existe la accesibilidad en todos los campos y espacios de trabajo para el diagnóstico de SARS-CoV con el medio de transporte viral, pero lo ideal es trabajar con este, que nos va a optimizar y nos va a dar un resultado confiable. El almacenamiento de la muestra es muy importante, recordemos que debe mantenerse en frío, ¿verdad? Y el tiempo de transporte de la muestra, desde el momento en que se toma a que llega al laboratorio, cuánto tiempo ha pasado después de ese momento, ¿verdad? Todas estas situaciones que les comento, ¿verdad? De que se desarrollan que desde el momento en que se toma la muestra hasta que llega al laboratorio van a interferir en la calidad de la muestra. También quería discutir con ustedes o dejarlo ahí. En la actualidad, la FDA estableció unos kits de uso en Estados Unidos que son para la toma de hisopados nasales en el hogar, ¿verdad? Entonces, esto también es un punto crítico porque uno dice hasta qué punto una persona puede tomar la muestra sin el conocimiento técnico y sin la razón en la cual del sitio anatómico en la cual la debe tomar, ¿verdad? Porque una cosa es una persona con un conocimiento desde el punto de vista clínico y anatómico y que sabe hacia dónde debe llegar el hisopo para la toma de muestra, y otra es alguien que pues no tiene esa expertise y esa experiencia en realizarlo, ¿verdad? Entonces, lo importante es llegar al sitio anatómico en donde vamos a poder recolectar la mayor cantidad de la muestra para poder con esto obtener un resultado confiable, ¿verdad? Si no se hace así, no vamos a llegar a lograr un falso negativo y pudiendo ser una persona positiva. También se habla de las muestras de saliva, pero aún eso está pendiente, ¿verdad? Porque lo que se menciona a nivel internacional y de los estudios es que será una muestra adecuada, tiene la sensibilidad adecuada, ¿verdad? Por el momento está ahí diremos, hay algunas técnicas moleculares, algunos kits comerciales que dicen que sí se puede utilizar, ¿verdad? Yo creo que hay mucho que por la premura de la emergencia se ha utilizado, pero en el camino estamos también en el proceso de validación, ¿verdad? Del tipo de muestra que estamos utilizando. Entonces, en esa parte también debemos tener mucho cuidado del trabajo que se realiza, porque por querer dar un diagnóstico lo podemos hacer, pero lo correcto es hacerlo de la manera adecuada, bajo las condiciones óptimas, ¿verdad? De acuerdo a cada una de nuestras realidades y conociendo muy bien qué es lo que está pasando o tomando la información de qué es lo que pasa realmente con este virus en la etapa inicial, en qué momento podemos utilizar cuál técnica para hacer el diagnóstico. Aquí está una grafiquita de la obtención de la muestra del hisopado nasofaríngeo, como pueden ver, hacia dónde debe ser introducido el hisopo y llegar hasta el fondo aquí, en donde realmente lo que se da es una vuelta al hisopo. En algunos casos se recomiendan en las guías tomarlo de las dos fosas nasales, o sea, no solo de una, sino que también en la otra fosa nasal, girar un poco con el fin de obtener la mayor cantidad de muestra de células con el virus y de secreciones que se encuentran allí, básicamente las secreciones que vamos a hallar, para poder tener una gran cantidad de muestra y poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces ese es el paso más importante, la obtención de la muestra para un buen diagnóstico de laboratorio. Un mal procedimiento nos va a llevar a un falso negativo, ¿verdad? Entonces también ahí se debe tener cuidado en la capacitación que se le da al personal para poder realizar la técnica. Y ya les hablaba de esos kits que, como les comentaba, se han mencionado a nivel internacional, pero siempre queda la duda y como en qué validez tendría el uso de ellos en una persona que no tiene la capacitación adecuada para poder realizar la toma de muestra. Ese es un punto importante. El segundo es la manipulación de la muestra, ¿verdad? Que la muestra debe colocarse inmediatamente en el medio de transporte adecuado o en un líquido, ¿verdad? También se habla de la solución salina estéril como una opción en el medio de que no haya medio de transporte viral para poder trabajarla. Entonces, esa es la otra opción en la cual podemos optar,
que es más accesible para algunos que la adquisición de un medio de transporte viral, ¿verdad? Y más con lo que ocurre internacionalmente, que es la escasez de reactivos. Bueno, ¿qué tipo de material, qué tipo de hisopo vamos a utilizar para la toma de esa muestra? Aunque no lo crean, eso es fundamental también. Podemos utilizar diferentes tipos de hisopos, pero como les menciono, los hisopos de algodón con madera, el alginato, materiales como alginato de calcio, van a inhibirnos la PCR y nos van a dar un falso negativo, ¿verdad? El dacrón y el flocado, materiales de poliéster, que es como un tipo de plástico, estos son los más recomendados porque son inertes y de alguna manera no generan alguna inhibición, ¿verdad? En cuanto a la solución de suspensión del material viral, las guías internacionales se mencionan que debe ser un volumen, o sea, ese medio de transporte que les decía, entre 2 y 3 mililitros. Se habla de medios de transportes virales, hay muchos comercialmente, hay incluso las guías también internacionales, revisé la del CDC, da indicaciones e instrucciones de cómo es que podemos preparar ese medio, los materiales que vamos a necesitar para poderlo hacer, y se puede hacer también, ¿verdad? Siempre y cuando se tengan los materiales necesarios para el mismo. Se habla del medio de transporte y, como les decía, la solución salina estéril. En algunos casos, ¿verdad? Ya a veces también depende de los recursos, o sea, no todas las situaciones son las mismas. En nuestros países latinoamericanos, el acceso a todos estos mundos de maravillas de medio de transporte viral no es igual, ¿verdad? También hay que ver la realidad en la cual muchas veces se trabaja, y también se ha considerado la posibilidad del uso de agua destilada estéril para poder resuspender los hisopos. Entonces, que también podría ser una opción, ¿verdad? No mantiene el virus tan estable como lo haría un medio de transporte viral, que es una solución que nos va a hacer que el virus se mantenga por más tiempo estable y poder hacer el diagnóstico, pero también podría funcionar, ¿verdad? En algunos casos se hacen lavados, como les decía, los lavados bronquialveolares, y se utiliza solución salina estéril, ¿verdad? También el almacenamiento, se habla, la guía del CDC dice de que en el medio de transporte viral, luego de la recolección de la muestra, se puede mantener el virus hasta 72 horas después de la recolección, de 2 a 8 grados Celsius. Y si se congelara, ¿verdad?, a menos 70 o menos, se podría procesar luego de las 72 horas, por un periodo más largo. Entonces es una consideración importante, siempre y cuando se mantenga esa cadena de frío, ¿verdad? Durante el transporte, como lo dice acá, es importante conservar la cadena de frío, tratar de mantener la mayor consistencia del material genético, ¿verdad? Por eso es que se utilizan estos medios de transportes que permiten de alguna manera estabilizar el material genético, que no se degrade, para poder hacer el diagnóstico adecuado. Ok, ¿qué requisitos? Vamos a hablar ya de la parte analítica, ya dejamos la parte preanalítica, vamos a hacer retomar un poco la parte de los posibles errores preanalíticos. Muchos de los que ya trabajan en un laboratorio de biología molecular saben que este es el teje y maneje, lo que hacemos diariamente nosotros, los cuidados que debemos tener. Simplemente los quiero poner aquí como para recordar un poco de qué es el cuidado que se debe tener, ¿verdad? Muy importante la limpieza de las áreas de trabajo. Recordemos que sobre todo cuando en un laboratorio no solo se trabajan virus, ARN, si se trabajan otro tipo de virus, otro tipo de patógenos, la contaminación cruzada, la presencia de amplicones van a generar una contaminación. Entonces es muy importante ser muy cuidadosos en la limpieza que vamos a realizar de las áreas, utilizando estos tres componentes, ¿verdad? El cloro, el agua destilada y desionizada y el alcohol, ¿verdad? Una buena técnica séptica para en el trabajo, ¿verdad? Porque la presencia de nucleasas que se encuentran en las manos es un factor de contaminación. Por eso es importante el uso de guantes dentro del laboratorio
laboratorio en todo momento cuando estamos trabajando con las muestras, sobre todo la presencia de un flujo unidireccional, es decir, que hay un momento en donde se hace el proceso, se reciben las muestras, en otra área se trabajan las muestras, en la parte de carga de muestras para el proceso de extracción, o sea que sería un área de extracción. Hay otra área de amplificación que llamamos, que es el área donde vamos a hacer la fotocopia o la amplificación de ese material genético para poder hacer un análisis ya propiamente, el análisis molecular, ¿verdad? Y es donde se hace la interpretación. Entonces, esa área de donde se recibe, de donde se extrae el material genético y de donde se hace la detección del material genético tiene que estar separado y no debe haber un flujo de devolverse, por eso se llama un flujo unidireccional, sino que va en una sola dirección, ¿verdad? Entonces es muy importante, con el fin de no generar contaminación, o sea, el material amplificado de la última área no se devuelva al área de extracción porque nos puede generar una contaminación y por ende también la presencia de falsos positivos, ¿verdad? Las áreas de trabajo deben estar separadas, estas que les menciono, tanto extracción como amplificación. La calidad de los reactivos, yo sé que muchas veces es complicado porque muchas de las técnicas que son caseras o in-house que se realizan, a veces se combinan un reactivo de uno con otro, de una marca con otro, o sea, pero en esa parte hay que tener cuidado. Siempre en biología molecular la validación es muy importante antes de poder utilizar una cosa u otra o hacer las modificaciones que se quieren y siempre consultar con el fabricante las modificaciones eventuales que uno podría realizar a una u otra técnica o la experiencia que se ha dado de un laboratorio con otro puede ayudar mucho en esa parte, ¿verdad? De uso de un reactivo, de otro, qué será mejor, qué optimiza mejor, ¿verdad? A veces la experiencia de algún otro centro colabora con esa otra área, ¿verdad? Entonces eso es muy importante también que antes de tomar una decisión en cuanto al tipo de reactivos que usar y nuestra calidad de reactivos podamos generar un análisis de qué es lo que estamos trabajando, con qué estamos trabajando y qué podemos hacer. Bueno, ahí ya la parte de reactivos del mismo lote, que no de diferente fabricante, etcétera. Eso va a depender de lo que la técnica nos diga y de la experiencia que tengamos y de la que podamos compartir y de la validación, ¿verdad? También, que es muy importante. Sé que en algunos casos se está en proceso de validación y de diagnóstico de una vez, ¿verdad? A veces se va de la mano, porque en esta situación necesitamos dar una respuesta al clínico para el diagnóstico, una respuesta a la población, y entonces muchas veces se trabaja de la mano validación y diagnóstico, ¿verdad? Pero es muy importante llevarlo junto. Ya me fui. Ok. Lo último, ¿verdad? En cuanto a la detección del virus, los protocolos sí deben estar bien diseñados, ¿verdad? Tiene que ser una técnica bastante específica porque un resultado positivo confirma la presencia del virus. Entonces es muy importante. Cuando un resultado negativo no siempre significa la ausencia de la infección por el virus, ¿verdad? Hablábamos en un momento del momento inicial en el cual se encuentra el paciente, pero ya propiamente en cuanto a la técnica de detección, un negativo puede ser por diferentes cosas, ¿verdad? Por la calidad de la muestra, por la manipulación, por el transporte o almacenamiento, esa es la parte preanalítica. En la detección se puede utilizar un gen constitutivo humano, o sea, propio de la muestra, sería en este caso, para evaluar toda esa parte de calidad de la muestra, de manipulación, de transporte, porque nos va a ayudar a identificar si realmente ese proceso preanalítico fue factible, ¿verdad? Y se realizó todo el proceso adecuadamente. La extracción de la muestra es muy importante, ¿verdad? Pues pudo haber sido deficiente o fallida y por eso tenemos un negativo, ¿verdad? La presencia de inhibidores de la PCR por el ARN es muy importante, por eso tenemos que utilizar un control de extracción y un control de detección, que ya ahora eso es algo que está estandarizado en las técnicas moleculares, ¿verdad? La presencia de un control es muy importante, como les mencionaba.
Ya les dije lo de que si la muestra no se recolectó en el momento, vuelvo a reiterar y repetirlo, y se va a hacer muy repetitivo esta situación porque, al igual que Liliana, en la parte inmunológica es muy importante poder colaborar con el clínico a la hora de que él va a manejar el paciente o hacerle poder realizar el diagnóstico, el momento en el cual se encuentra esa persona a la cual le vamos a realizar el diagnóstico. Y seguirá siendo repetitivo durante toda la charla, pero es muy importante conocer cómo es que se comporta todo el proceso inmune y el proceso del virus, ¿verdad? El ciclo viral, para poder así realizar y optimizar los recursos que tenemos y hacer un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Al igual que en cualquier ensayo de detección molecular, las mutaciones del virus podrían eventualmente afectar la sensibilidad de la prueba, ¿verdad? Que eso es muy importante. Aún nuestra experiencia no hemos presentado situaciones de estas, ¿verdad? Por el momento, pero en el camino ese es un factor que también se debe considerar y siempre tenerlo ahí presente, ¿verdad? De que según lo que se ha conocido y lo que se discute mucho en la parte científica, que el virus muta, lo está haciendo de una manera lenta, se menciona, pero que lo hace. Y eso es como una alarma que siempre tenemos, o una alerta que siempre debemos tener presente a la hora de hacer la técnica, a la hora de hacer el diagnóstico. Pues eventualmente podría ser que alguna mutación nos haga de que se afecte la sensibilidad y no vayamos a realizar un diagnóstico adecuado. Y nada más quiero compartirles acá la experiencia de nuestro laboratorio, ¿verdad? Del cual formo parte, pues tengo ahí algún tiempo de trabajar allá. Nosotros trabajamos con 3 plataformas, no trabajamos con técnicas manuales, sino que son con 3 plataformas de 3 sistemas cerrados en los cuales los equipos realizan directamente la extracción del material genético y realizan el proceso de preparación e incluso el de detección, el de análisis, para poder hacer la identificación de la presencia o ausencia del COVID. Son pruebas cualitativas, ¿verdad? No nos van a cuantificar el virus, pero sí nos van a decir esto. Tenemos 3 plataformas instaladas en el laboratorio. Tenemos una plataforma de un bajo volumen en el cual podemos procesar 20 muestras, que es el GeneFinder. La técnica GeneFinder, que utilizamos un equipo Elitec, que se llama, es un equipo automatizado de una casa comercial italiana. Tenemos otro de mediano volumen, en donde hasta por el momento se trabajan entre 32 y 72 muestras, que es una técnica de una casa comercial coreana que se llama Sijin. Así es, el Alplex 2019 NCOV es el nombre comercial del kit. Y tenemos también un Cobas de la casa comercial Roche, que es un equipo de alto volumen, que Liliana mencionó algo del 6800. Trabajamos con él también, que es un equipo que puede procesar de forma automatizada al mismo tiempo 96 muestras y realiza todo el proceso desde la extracción hasta el proceso de detección. En el caso del medio, el de mediano volumen, el equipo no realiza directamente la detección, sino que tenemos que pasarlo a un termociclador y en él, junto a otro equipo adicional, hacemos la detección, ¿verdad? Pero sí nos prepara todo, desde la extracción, la PCR, la RT-PCR, y luego pasamos al termociclador, que es el equipo que nos ayuda a la parte de la detección del material genético y análisis e interpretación de los resultados. Entonces, en cuanto al COVAS, ¿verdad? El tipo de muestra que está validado para son los hisopados nasofaringios y orofaringios. Aquí la parte preanalítica es muy importante, sobre todo en el laboratorio, que tiene que ver con la preparación de la muestra. Nosotros nos corresponde esa parte, nos corresponde trasvasar la muestra a un vial, a un tubo, y introducirla en una gradilla y ya el equipo hace todo el proceso molecular, ¿verdad? Entonces, en el COVAS, vamos a detectar 2 genes muy importantes. Recuerdan la imagen al inicio del genoma del virus, que había una región muy grande que es el
Los ORGs, que son los fragmentos de lectura abierta, es una región estructural amplia. El 1A, 1B, perdón, ahí me faltó el B. Es una región estructural específica, muy estable, muy conservada, que entonces nos permite identificar al virus como tal, darle nombre. Y el gen E, ¿verdad? Que es complementario, que forma parte del genoma, que es la parte de la envoltura del virus, ¿verdad? Una de las proteínas de la cápside, donde se encuentra recubierto el material genético, nos ayuda a generar la identificación del subgénero de la familia. O sea, él nos dice que pertenece a la familia de coronavirus. ¿Ok? El volumen de muestra en estos equipos automatizados de alto volumen tienden a ser un poco mayores. En este caso vamos a trabajar con 0.6 mililitros, o sea, es un alto volumen, pero recordemos que las guías nos hablan de que en el medio en el cual, el volumen en el cual debe estar resuspendido el hisopo, la suspensión del hisopo, las secreciones, es entre 2 y 3 mililitros, ¿verdad? Entonces, sí vamos a poder obtener eso. El límite de detección para esta técnica es de 25 copias por mililitros para este gen constitutivo, ¿verdad? En este caso, que nos da la identidad del virus, y de 32 copias para el gen E, que nos dice que pertenece a la familia coronavirus. Como es un equipo de alto volumen, vamos a poder procesar 96 muestras en 3 horas y media, con una capacidad de trabajo de que en 24 horas se puedan procesar 1.344 pruebas. Como Costa Rica es un país pequeñito, en realidad el equipo tiene la capacidad para poder trabajar, es un equipo de alto volumen. Aquí una de las circunstancias que a veces se nos da es en el momento de preparar la muestra, porque viene en un hisopo. Ustedes vieron una imagen donde les presenté una gradita donde vienen los hisopos en sus tubitos, en sus recipientes de recolección. Tenemos que trasvasar eso en tubo, entonces eso lleva un tiempo adicional a estas 3 horas y media de análisis, ¿verdad? A pesar de ser de alto volumen, se requiere un tiempo de preparación de la muestra para poder procesarse. Entonces eso hay que sumarlo a ese tiempo de trabajo, ¿verdad? Que es una de los puntos que también se tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Y por eso el proceso se vuelve a veces lento. El otro que les quería mencionar es el que les decía de mediano volumen. Este es el equipo, esta es una imagen de nuestros compañeros de trabajo en el laboratorio. En este momento acá tenemos una plataforma para 32, pero tiene la proyección para poder trabajar 72 muestras. Aquí como es mediano volumen, pero la técnica permite trabajar con menos volumen de muestra, entonces esto facilita. La técnica en sí también está validada para utilizar en otros tipos de muestra, no solo los hisopados nasofaringios y orofaringios, ¿verdad? Sino que se amplía más el tipo de muestra el cual se puede analizar, los lavados bronquialveolares y el esputo, y se trabajan acá en la detección de 3 genes, ¿verdad? Se habla del gen RDRP, que es una región estructural específica del virus, que esa es la polimerasa dependiente de ARN, ¿verdad? Que esta es la que nos va a ayudar a amplificar el ARN. El gen N, que también es parte de esa identificación, y el gen E, que también veíamos en el anterior, que ese nos va a identificar que pertenece a la familia de coronavirus. Estos dos de acá nos ayudan mucho a la identidad del virus como coronavirus, ¿verdad? Nos van a dar el nombre y el apellido de él. Y el volumen de muestra que utilizamos es 0.3 mililitros, ¿verdad? Menos volumen que en el otro. El límite de detección es un poco más alto, se habla de 100 copias por reacción. Y el tiempo de respuesta es de aproximadamente 3 horas 40 minutos, muy parecido al anterior, ¿verdad? O sea, no se desfasa. Es una técnica bastante abierta, tiene una facilidad en el sentido de que software nos permite visualizar las gráficas de señales de los diferentes genes que se van amplificando en cada muestra. Entonces nos permite ver cómo se está comportando el análisis durante el proceso de detección. Entonces, eso nos ayuda mucho. En Cobas, pues, es un sistema un poco más cerrado, o es
una tecnología diferente, ¿verdad? Entonces, este nos dice si está positivo o negativo el COAS, en este está positivo o negativo, pero podemos ir viendo cómo se está comportando la muestra durante el proceso de análisis y detección y análisis. Doctora Melissa, tenemos 2 minutos para terminar la presentación. Ok, ya voy a terminar esta y la última. Y esta otra es algo pequeño, simplemente una técnica rápida, tiene mayor sensibilidad, habla de 10 copias por microlitro. Aquí es poco volumen de muestras que se trabaja, igual tiene un área de extracción, otra área de detección, y ven que aquí también utiliza los mismos genes que en el anterior. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, el tener diferentes plataformas o diferentes metodologías nos ayuda porque si en alguna tenemos alguna duda, podemos utilizar otra y comparar. Si eventualmente pudiésemos encontrar alguna muestra en la cual tuvimos algún problema, sea por ejemplo que sospecháramos de alguna mutación de un gen, pero en otra metodología se identifican otros genes, esa complementariedad nos ayuda mucho a poder establecer un diagnóstico óptimo. Entonces, el tener diferentes plataformas puede ayudar. Si en un laboratorio, o sea, esto está instalado en un solo laboratorio, pero si en un laboratorio se utiliza un tipo de técnica y en otra, y dudamos a veces del análisis que se está haciendo, o por alguna razón sospechamos de que puede haber una mutación, otra técnica nos podría ayudar. Entonces, ese trabajo de interlaboratorios nos ayuda mucho en esa colaboración, ¿verdad? Aquí nada más quise, al final, presentarles un poco de las técnicas rápidas que se utilizan, ¿verdad? De las límites de detección, son las técnicas que se están utilizando, el ID-Now, que fue controversia en Estados Unidos, el Cepheid, el Ingex y GeneXpert, que a pesar de la rapidez en la que da respuestas diagnósticas, su sensibilidad se ve un poco comprometida porque es menos sensibilidad que tiene, pero también en una situación de emergencia pueden colaborar, ¿verdad? Y para finalizar, quiero agradecer pues al doctor Rafael Jiménez y a mis compañeros de trabajo, porque pues en estas situaciones de alto volumen, ellos realmente han representado un apoyo muy fuerte. A la doctora Elizabeth Rojas también, como la directora del Laboratorio de Biología Molecular, a todos los compañeros de la Caja Costarricense de Seguro Social de Costa Rica, porque hay un trabajo interdisciplinario y un gran esfuerzo. Y muchas gracias. Listo. Sus consultas con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora Melissa, muy buena la presentación. La verdad que las presentaciones, como han sido hasta ahora, son excelentes. Y bueno, y hay mucha inquietud en el chat, tenemos muchas preguntas. Tal vez podamos empezar por algunas preguntas que van dirigidas a la doctora Liliana Curi. No sé si Liliana está por allí. La primera pregunta es, y que se repite a lo largo del chat, es cuánto tiempo ven ustedes que se calcula, se mantiene positiva la IgG. Y si el cambio en la serología nos puede ayudar para confirmar si existen rebrotes de COVID. Bueno, hasta ahora nosotros en República Dominicana, que apenas estamos con 3 meses del virus, no hemos visto caída de los anticuerpos todavía. Al contrario, todavía nosotros tenemos muchísimos casos nuevos. Estamos teniendo 500, este último día tuvimos 540 casos nuevos de infección de virus, diagnosticados por PCR, y tenemos en estos momentos, fecha de hoy, del Ministerio de Salud Pública, 9.717 casos activos y confirmados 24.645 casos en República Dominicana, con 600 y tantas defunciones. Entonces, todavía realmente nosotros no hemos visto una caída de anticuerpos, sino más bien estamos esperando ver cuándo suben los anticuerpos de las personas, que no siempre aparecen a los 14 días. Sí hemos visto que aparecen anticuerpos IgG a los 14 días,
o en otros pacientes a los 30 días y a los 45. Y como les comenté con relación al italiano, estuvimos teniendo positiva la PCR más de 50 días con ese paciente. Y si hay rebrote, realmente nosotros estamos todavía en periodo de confinamiento, apenas comenzamos con la reapertura en fase 1 y como les dije anteriormente, nuestro primer caso fue el 29 de febrero, donde cuando tuvimos transmisión comunitaria fue finales de marzo, según hizo OPS el anuncio y OMS, y realmente estamos abril, mayo y junio, y mediados de junio, o sea, tenemos muy poquito tiempo con el virus entre nosotros. Claro, excelente, Liliana, creo que fue muy claro. No sé si la doctora Melissa quiere hacer algún comentario sobre esta misma pregunta o pasamos a otro tema. Podemos pasar, sí. Sí, bueno, para la doctora Carazo, ahora sobre el final del chat, muchas personas hablan sobre las mutaciones que puede presentar este virus y si hay como dos preguntas. Si al testar distintos genes se pueden obtener resultados diferentes, digamos, de acuerdo a la PCR utilizada, si se han detectado genomas como autóctonos, mutaciones autóctonas en los distintos países, eso es un poco para el resto de los participantes también, y cómo afecta la sensibilidad de los test, las mutaciones que puede estar sufriendo el virus. Sí, sí afectarían, ¿verdad? Por el momento, en el caso de nosotros, apenas se está iniciando el estudio molecular en nuestro país, ¿verdad? Lo está haciendo a través del Ministerio de Salud. Esa parte se está iniciando con ellos. Ellos son los que están realizando ahora el estudio. Lo que se ha hecho inicialmente es sobre todo correlacionar las diferentes cepas del virus, de dónde han venido, ¿verdad? Entonces, hasta el momento no se ha podido identificar, como decir, una cepa autóctona nuestra, porque se está iniciando. Nosotros tenemos 3 meses de estar con el virus, 3 meses y 2 semanas aproximadamente. En realidad, tenemos muy pocos, es una población de 5 millones y resto de habitantes, en la cual tenemos casi 2,000 casos, ¿verdad? En este momento, y pues diariamente, hasta ahora es que están aumentando los casos, en un promedio entre 50 70 casos diarios, ¿verdad? Entonces, en realidad es muy poco el tamaño de la muestra con la cual se está trabajando, y hay mucho que esperar con el tiempo conforme se vaya avanzando. Nosotros realmente en esa parte se está iniciando, mis otros compañeros del ministerio son los que ellos están trabajando en esa área, ¿verdad? Y se está iniciando. Sí, pienso que sí podrían haber que algunas mutaciones afecten la sensibilidad de las diferentes técnicas. Por eso les decía que a veces el tener diferentes metodologías nos pueden ayudar detectando un grupo de genes y otros genes constitutivos y genes que tienen que ver con la parte de la parte genética, en la parte del trabajo molecular de transcripción específicamente, nos pueden ayudar a poder, por decirlo así, evaluar la presencia de mutaciones, ¿verdad? Y optimizar la sensibilidad en cuanto a la hora de hacer el diagnóstico. Entonces, esa parte sí es importante. Como les decía, no es la realidad de todos. Nuestro sistema de salud, nuestro laboratorio tiene la oportunidad de poder tener diferentes técnicas. Sé que en otros lugares no es así, pero entonces ahí es donde se puede dar el trabajo colaborativo, en el cual si en un laboratorio se trabaja bajo un procedimiento y en otro, que se trabajan diferentes genes y es dentro del mismo país o dentro de la misma región, poder aprovechar esas oportunidades en el cual hay alguna duda y utilizar técnicas diferentes, ¿verdad? En las cuales se detecten genes diferentes del virus. Muchísimas gracias, doctora Melissa. Tenemos al doctor Raúl Allman, que
Ha levantado la mano, no sé si está, si quiere intervenir. A ver, Raúl, si puedes habilitar tu micrófono. Está silenciado, Cecilia. ¿Le podrán dar el micrófono desde la central? Ya le sacamos la... Tienes que habilitar vos, no puedo. Ahora sí, Ya. Raúl. Ahora sí, Ahora te ahora sí. escuchamos, sí, perfecto. Yo quería hacer una breve acotación sobre la IgG, que realmente es uno de los elementos más importantes que hay que tener en cuenta en la evolución del paciente. Y lamentablemente, hasta donde yo conozco, por eso va la pregunta a Liliana, la IgG no se mantiene mucho tiempo, y ese es el problema que tiene el ser la transfusión de plasma de paciente recuperado, porque en los chinos han usado pacientes con un título IgG de 1 en 640 y la respuesta de los pacientes enfermos al plasma no es perfecta como podría suponerse siempre perfecta. La otra pregunta que de conocimiento quiero saber a la doctora Carazo, si el virus se mantiene mucho tiempo aisladamente en la zona nasofaringea para después pasar a la parte pulmonar, ¿cuánto tiempo es? ¿Y cuál es la temperatura en que inactivan el virus y en qué tiempo? Es decir, la temperatura y tiempo de inactivación. No sé quién quiere comenzar respondiendo, la doctora Carazo o Liliana. No sé dónde está la doctora Curi. No sé, Melissa, ¿querés comenzar tú? En relación a la primera pregunta, en nasofaringe, en realidad lo que se menciona, bueno, por la parte del diagnóstico, ¿verdad? Inicialmente se habla que hasta los 10 días podemos detectarlo, ¿verdad? Posterior a ese tiempo, ya prácticamente el virus no sería posible encontrarlo. A veces lo que se encuentra, ¿verdad? Durante el proceso, que era lo que, hay una de las diapositivas de las cuales no hablé, es que una vez que se logra el paciente avanzar durante el proceso de la enfermedad, ya a los días, ¿verdad? De su convalecencia, se logra detectar en algunos casos presencia de partículas virales dentro de él, pero sí habla en la literatura y en la experiencia que hemos tenido de que el virus ya no es infectante, ¿verdad? En este caso, de que hay restos de virus que quedan ahí de alguna manera presentes, restos del material genético, en los cuales ya se habla de que esta no es una dosis infectante o una presencia de partículas virales infectantes, ¿verdad? Entonces, allí podríamos mencionar que lo importante acá es la detección del virus durante la fase del ciclo de vida en el cual es infeccioso, en la cual es crítica para poder evidenciar su presencia y hacer un diagnóstico positivo, que son esos 10 días aproximadamente que se menciona. Posterior a ese tiempo, que es parte de la discusión que ahora se ha generado, pero que algunos otros especialistas mencionan, es de que ya una vez una persona que resuelve puede encontrarse algunas partículas virales, pero se ha demostrado por algunos casos de que ya no es infeccioso y que ya no tiene una importancia significativamente clínica, ¿verdad? En la cual el paciente pueda infectar a otros. Esa en el primer punto. El segundo punto era el de la temperatura, ¿verdad? Se habla de que son temperaturas altas, según algunos estudios que se han hecho con coronavirus, que son altas temperaturas, se menciona entre 40, mayores de 40 grados, ¿verdad? Por ahí aproximadamente, en las cuales ya el virus va perdiendo su capacidad, ¿verdad? 40, 50, 60 grados, en las cuales el virus ya va perdiendo su capacidad infecciosa, en la cual se puede como detener. En las técnicas moleculares, básicamente
nuestro sistema no se inactiva el virus, sino que propiamente ya pasa a un proceso de automatizado, ¿verdad? Entonces hay otras técnicas que sí hablan de inactivación con algunas soluciones químicas previo a la extracción del material genético, ¿verdad? Pero eso es lo que he leído, no ha sido mi experiencia personal en esa parte de inactivación. Sí. Gracias. Con gusto. Con relación a la pregunta de la inmunoglobulina G, nosotros en República Dominicana estamos iniciando un estudio de investigación para el seguimiento de esos pacientes que hemos encontrado positivos para el virus y dándole seguimiento a ver cada semana, a ver cómo se mantienen los títulos. Hemos observado, como dije anteriormente, que tenemos algunos pacientes con unos picos bien altos y después bajan un poco y se mantienen una meseta. Claro, es importante resaltar que esto que estamos haciendo, que apenas comenzamos hace 2 semanas, lo estamos trabajando con pacientes que ya han estado en convalecencia, que no tuvieron enfermedad grave, que no estuvieron hospitalizados, sino más bien con lo que es aislamiento domiciliario y que tuvieron unos síntomas medianos o moderados, diríamos. Doctor, y mi saludo desde República Dominicana para usted. Me encanta verlo, me encantó escucharlo. Gracias, gracias por la respuesta. Nos vemos el próximo jueves también, ¿no? Sí, ya hacemos un pequeño adelanto que el expositor estrella del próximo jueves es el doctor Raúl Alman, así que los vamos a esperar a todos por aquí. ¿Expositor estrella o estrellado? Bueno, lo veremos, lo veremos. De todas maneras, antes de terminar, hay tantas preguntas que no sé, digo, podríamos pasar horas en esta discusión, pero les voy a plantear una pregunta se plantean aquí un caso de un paciente de 34 años con un COVID severo, que mantiene positivo la 5ª prueba positiva de PCR al día 62, la pregunta es justamente si esto puede considerarse un falso positivo, tiene persistencia de IgM, si la persistencia de IgM es equivalente, digamos, a que se mantenga, que todavía sea contagiosa la situación. A ver qué opinan nuestras especialistas. A ver, con relación a la experiencia que hemos tenido en República Dominicana, claro, de dominio, vamos a decir, publicitario a través de lo que es el Ministerio de Salud, el caso que nosotros tuvimos en el país que tuvo mayor tiempo dando positivo fue 54 días. Y fue el italiano que mencioné anteriormente, que fue nuestro primer caso en República Dominicana, y una neumóloga, compañera nuestra, profesora de la Universidad de INTEC, la doctora Evangelina Soler, planteó el hecho de que esta persistencia que puede mantenerse en la positividad del PCR puede estar dada por algún reservorio que pudiera mantener la persona dentro de secreción, dentro de su cuerpo, y ella está desarrollando un estudio de investigación con pacientes que son alérgicos, que tienen sinusitis, donde le mandan a hacer una tomografía axial computarizada de senos paranasales, y si ella identifica un foco infeccioso ahí, los manda a que se den lavados de soluciones hipertónicas, que fue lo que pasó con este señor italiano, Pasqualini, y después de 3 lavados, mínimo 3 lavados diarios, y posteriormente a la semana siguiente ya había negativizado la PCR. Entendiendo con esto, según ella plantea,
que son restos del virus que se quedan dentro de las secreciones que se mantienen ahí en los senos paranasales y que eso pudiera ser una de las causas. Eso es una de las propuestas de ella a que eso pudiera ser, pero claro, está corriendo la investigación actualmente. No sé, Melissa, ¿qué dices con relación a eso? ¿Cuál es la experiencia en Costa Rica o algo? Tiene el micrófono cerrado, Melissa. Ya listo. Nosotros, pues hemos tenido casos, algunos, pues se ha presentado alguna situación similar. No conocía la parte esta que en realidad tendría algún sentido, ¿verdad? Y una explicación clara de qué es lo que está pasando. Han sido muy pocos casos porque muchos de los pacientes que se dan de alta son dados de alta a través de las pruebas que inicialmente se realizaban en el Ministerio de Salud. A nosotros, como entidad pública, nos tocaba básicamente la parte del diagnóstico. Entonces, en ese sentido, pues, muy poco, así hemos visto algunos casos, hemos considerado esa parte, ¿verdad?, de que quedan algunos restos ahí con el tiempo, que explicaría mucho la teoría que Liliana comparte del estudio de investigación que está haciendo su colega neumóloga, y sería muy interesante avanzar en eso, porque por nosotros aún no se ha logrado hacer una parte de estudio en ese sentido, ¿verdad?, en esa línea, y muy importante ese aporte para tomarlo en cuenta en cuanto a poder seguir observando esa situación. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, ya se nos ha pasado el tiempo. Hay muchísimas preguntas más. La verdad que es muy difícil que podamos continuar. La idea en general es terminar hace ya varios minutos que deberíamos haber terminado, pero es muy, muy interesante la discusión. Yo le voy a dar la palabra a nuestro presidente, el doctor Raúl Izaguirre, para que comience a cerrar la actividad y, bueno, nos anuncie la próxima, lo que tenemos previsto para el próximo jueves. Raúl. Gracias, Cecilia. Y muchas gracias a todos por la asistencia. Este seminario alcancé a ver 200 personas que asistieron, lo cual es un récord. Y esto prueba también lo atractivo que están siendo los seminarios del Grupo CLAT y sobre todo la calidad de los presentadores que hemos tenido. Para ese seminario quiero dar las gracias muy especialmente al doctor Rafael Jiménez, uno de los miembros fundadores y a quien encargamos la coordinación de esta sesión, por su excelente selección, y a mi amiga de 40 años, Liliana Curi, por haber aceptado también la invitación, y especialmente a la doctora Melissa Carazo, que nos ha aportado experiencias extraordinarias. El próximo seminario, continuando con este ciclo sobre COVID-19, estará enfocado a la parte de fisiopatología, que es algo crucial en el conocimiento de la trombosis, a lo que se dedica nuestro grupo. Este próximo seminario estará coordinado por la doctora Turcati de Uruguay, destacada hematóloga y tesorera actualmente del Grupo CLAT, y por supuesto tiene varios invitados, entre ellos el doctor Raúl Alma, como ya lo hemos comentado. Así es que les esperamos en el próximo seminario, que va a ser muy interesante, muy enfocado en hemostasia y trombosis, y continuaremos con ese ciclo de seminarios. No me queda más que darles las gracias a todos los participantes, a Cecilia Guillermo por su extraordinaria coordinación, y a Rafael Jiménez también. Un saludo muy afectuoso para la doctora Carmen Luisa Arocha Piñango y para el doctor Raúl Alman, dos de nuestros fundadores a los que les mando un cariño y un beso muy cariñoso. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a Gracias. ustedes. Buenas noches. Chao, 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 chao. Que pasen bien.